Entonces, lo primero, como ya hemos visto, es fundamental tener una adecuada semiología. ¿Esto qué implica? Pues cómo abordemos al paciente, cómo lo interroguemos, los datos que obtengamos con la historia clínica completa y poder integrar toda esta información para poder nosotros determinar si estamos ante una cefalea primaria, una cefalea secundaria, si estamos ante algún tipo de sospecha clínica particular y confirmarlo pues al examen físico con los signos. Acá este es como un algoritmo. Este me parece pues interesante porque nos plantea primero pues que tenemos un dolor de cabeza, tenemos que hacer esa historia, ese examen físico. Ahí lo que debemos hacer siempre nosotros como clínicos en el escenario de urgencias o en la consulta, o si estamos trabajando en UCI o en consulta externa o hospitalización, pues es considerar las banderas rojas y debemos excluirlas. Por lo cual pues debemos recordar en el módulo pues el SNUP-10, que nos ayuda como a tener como estos diferenciales muy frescos. Y igual la idea es que nosotros no tenemos por qué sabernos las cosas pues al pie de la letra, pero sí saber dónde está la información y tener nuestra ayuda cognitiva. Usualmente siempre lo que tenemos a la mano pues va a ser nuestro celular. Entonces pues podemos tener esa información allí. Si efectivamente estamos considerando una bandera roja o que sea una cefalea secundaria, pues ese paciente, si estamos por ejemplo en consulta, pues debe ser enviado para que consulte por urgencias. Y si no es el caso, pues, y no está cursando con algo de urgencias, pues lo que debe ser es valorado pues por el médico que lo está viendo en ese momento, que serían ustedes en ese escenario, y decir si efectivamente tiene o no algo para sospechar que sea una cefalea secundaria. Si efectivamente consideramos que no es una cefalea secundaria, o sea, no hay una bandera roja o no nos parece, pero lo que debemos pensar es listo, entonces esa cefalea está causada por algo local. Si es así, pues hay que evaluar dentadura, hay que evaluar la mordida, la articulación temporomandibular, los senos, la parte ocular, de oídos, y hay trastornos también cervicales que pueden generar cefalea, que sea una cefalea, una cervicalgia o una cefalea cervicogénica. Y si efectivamente no hay nada local, pues estamos ya ante una cefalea primaria y allí pues tenemos tres posibilidades. Frecuente, paciente joven, paciente mujer, migraña, pero esta debe cumplir con unas características que efectivamente pues sea micraniana, tenga fotofobia, tenga fonofobia, empeore con la actividad física. Entonces ahí pensaríamos ya más en migraña y que dure 4 a 72 horas. La cefalea tipo tensión pues puede ser un poco más prolongada, pero esta es más holocraniana y es como tipo peso, listo, y en casco. Si efectivamente estamos hablando en tipo tensión, pues vamos a hacer el manejo que corresponda. ¿Qué debemos pensar acá? Pues que hay factores predisponentes, precipitantes y perpetuadores, ¿listo? Usualmente, ¿cuáles son? Pues que no tengan un adecuado patrón de horarios de alimentación, adecuado patrón y ciclo vigilia-sueño, si hay consumo o uso excesivo de analgésicos. Y allí pues lo que vemos es evaluar si es episódica o si es crónica. Si es episódica y hay una crisis, pues hacer el manejo agudo, y si esta se perpetúa en el tiempo, o sea, más de 72 horas, pues estamos en un estado migrañoso y eso es lo que vamos a intervenir. Si lo que tenemos es una cefalea que es crónica, lo más importante hoy por hoy es excluir el uso excesivo de analgésicos y sobre todo instaurar el manejo preventivo, profiláctico. ¿Listo? Y en caso de que estemos ante una cefalea en racimos o un clúster, pues en la urgencia lo que debemos pensar es en hacer el manejo con oxígeno de alto flujo, con máscara de no renalación a 15 o más litros por minuto. Y este paciente sí que debe ser valorado por el neurólogo de entrada, porque pues toca ver si no hay algunas otras causas que no se hayan considerado o si efectivamente si es una, una cefalea trigeminal autonómica. ¿Listo? Y en ese escenario, pues estaríamos ya haciendo como el abordaje integral de la cefalea. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es como entrar en algunos aspectos que son importantes, que debemos siempre tener en cuenta. Entonces, por un lado hay unos desencadenantes que pueden ser alimentarios, otros que pueden ser los patrones diarios de vida, otros que son genéticos y otros que son biofísicos. Entonces vamos como a nombrar algunos que son importantes. Entonces, no todos los pacientes tienen todos los factores. Hay algunos, aunque hay unos que le afectan y otros que podrían ser incluso favorecedores. Entonces, por ejemplo, algunos, el chocolate, algunos cítricos, hoy que estamos tan en uso de edulcorantes como la sucralosa, alimentación que contenga alto contenido de gluten, la comida grasosa, los colorantes artificiales, bebidas oscuras como el té o el café, las bebidas alcohólicas, los productos de paquete, ¿listo? Y hay otros patrones del día a día como el estrés emocional, los cambios del patrón del sueño, que el paciente presente periodos sin ingesta alimentaria, y los cambios de temperatura también son factores predisponentes.
variaciones del marco de lectura o repeticiones de poliglutaminas que favorecen de cierta manera la presentación de los síntomas. Y desde el punto de vista biofísico, pues los niveles altos de insulina, de estrógenos, el uso o exposición a glutamato monosódico, esto aumento del estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, bueno, tenemos un gran marco y lo que debemos es considerar pues, realmente cuál de estos es el cual está incluido nuestro paciente. Desde el punto de vista de la fisiología, en la migraña pues partimos de una fase prodrómica. En esto lo que tenemos es activación del centro intracraneal, que usualmente tenemos bien identificado al tálamo y el hipotálamo. Eso explicaría los síntomas que se presentan de forma inicial, incluso días, horas antes del episodio, como la irritabilidad, los cambios de ánimo, la fatiga, la rigidez nucal, la fonofobia. Posteriormente hay una fase del aura, donde realmente lo que aquí está escrito es la depresión cortical, ¿listo? Y su propagación, ya depende obviamente del sitio de inicio y la propagación y vías que tome. Luego tenemos la fase propiamente del dolor o la cefalea. Entonces acá tenemos identificado que, que esos factores intracraneales que habíamos visto que correspondían al hipotálamo y al tálamo, pues tienen vías de conexión hacia el núcleo trigeminal. Este se va a conectar con el ganglio trigeminal y acá pues va a entrar el complejo meningovascular. Acá pues tenemos claramente identificados factores como el CGRP y por eso los medicamentos actuales y biológicos que tenemos como el galcanezumab, que van pues a tener su objetivo terapéutico para tratar de modular los niveles de CGRP. ¿Listo? Obviamente acá en esta fisiología pues es lo que entendemos al día de hoy. Probablemente esto en unos años pueda variar. Y ya tenemos pues investigación en ciencias básicas que está tratando como de identificar, si bien está el CGRP, pues hay algunos pacientes que con estos biológicos no tienen una respuesta como esperábamos. Y pues es porque probablemente para ellos tienen más un desbalance desde el punto de vista del backup. ¿Listo? Entonces, pues probablemente medicamentos en esa línea sean los que tengamos en próximos años. Y en la fase ya postdrómica lo que tenemos es que hay menos estudios y lo que se plantea es que aquí pues continúa algo de activación de las vías de la patogénesis que ya pues entendemos en este momento que no solamente es meningovascular, ¿no? O sea, implica una activación central, una depresión cortical diseminada y una activación meningovascular, que básicamente pues esta es la que hoy estamos atacando vía medicamentos y los otros con otras moléculas que tenemos cuando hacemos, por ejemplo, manejo de estado migrañoso. Esta gráfica me parece interesante porque nos plantea desde un punto de vista como de temporalidad y también la intensidad de los síntomas, más desde el punto de vista del disconfort que genera en el paciente. Entonces tenemos horas a días previos, que es la fase prodrómica, tenemos la fase de aura, que es claramente y debe cumplir con estos criterios, que es de 5 a 60 minutos. Ya si nos salimos de ese margen, pues estamos ya pensando que probablemente no sea una hora y no sea en el contexto migrañoso. La cefalea que dura de 4 a 72 horas y el postdromo, que en general se habla que puede durar de 1 hasta 2 días. O sea que si nosotros planteamos esto, pues lo que tendríamos es que el paciente con cefalea, pues no solamente es el momento en el cual tiene el dolor, sino que este paciente probablemente viene con días previos que han disminuido su rendimiento y va a quedar días después del dolor de cabeza con compromiso del rendimiento. Entonces, por eso muchas veces el que estos pacientes requieran incapacidad, disminuyan su desempeño laboral, se vea comprometida su parte social y familiar y personal, pues es realmente lo que nosotros debemos tratar de intervenir. Y es que estos pacientes tengan menor número de días y de intensidad de dolor. Entonces se han diseñado diferentes herramientas para nosotros hacer como tamizaje y poder decir rápidamente, porque hay escenarios como urgencias en los cuales tenemos que tomar decisiones que son rápidas y pues no tenemos mucho tiempo. ¿Listo? Entonces en ese escenario se plantea el tamizaje de migraña. Entonces lo que uno le preguntaría al paciente es si en los últimos meses, específicamente 3, ha tenido alguno de los siguientes con síntomas asociados con su dolor de cabeza, náusea, fotofobia, o ha tenido limitaciones o compromiso de sus habilidades o desempeño en la vida laboral, de estudios si corresponde, y pues que ha requerido hacer. ¿Listo? Y esto pues lo podemos recordar rápidamente con la sigla PIN, que corresponde a fotofobia, incapacidad y náusea. ¿Listo? Si alguna de esas está presente, pues deberíamos ya encender nuestro bombillo y tratar de que nuestro interrogatorio vaya dirigido a buscar si cumplimos o no criterios para migraña, según la última clasificación del Internacional de Cefaleas en su tercera versión, que es la que tenemos hoy vigente y que pues todavía no se ha actualizado. Y como en urgencias y en escenarios donde tenemos que tomar decisiones rápidas, pero también basados en información de calidad, pues les gustan mucho las herramientas que simplifiquen los procesos. Entonces se creó esta sigla que es el SIMPAL,
para la evaluación y manejo de la migraña. Entonces, siempre lo que debemos tener es la S para hacer la evaluación usando el SNOOP P10 de banderas rojas de cefalea. Luego la I para identificar si es una cefalea primaria. Entonces se plantea que el ID migraine como tamizaje puede ser una opción. Y aquí pues básicamente es como identificar rápidamente estos síntomas asociados con la cefalea y que eso me lleva a pensar si es o no primaria, y en este caso particular pues migraña. La M, y que es fundamental hoy por hoy, dado que pues, los pacientes tienen un acceso que es casi limitado a medicamentos comprados en farmacias y droguerías, pues entonces probablemente puede haber uso excesivo de analgésicos. Entonces nosotros debemos recordar que el uso excesivo de analgésicos pues, está definido como el uso por más de 10 o 15 días, dependiendo si es un principio activo simple combinado en los últimos 3 meses, y generalmente hay muchos pacientes que todos los días toman medicamento para el dolor, entonces eso ya nos entraría en pensar en que tenga o no uso excesivo. La P para prevención o profiláctico, esto teniendo en cuenta que la indicación es cefalea crónica o episódica de alta frecuencia con compromiso significativo de la funcionalidad. El uso de manejo agudo abortivo, ¿esto qué quiere decir? Es qué manejo le vamos a dejar nosotros a nuestros pacientes. Usualmente, y en el escenario de atención primaria, el que recomendamos más es el naproxeno, y el naproxeno sobre todo por su vida media, que es un poco más prolongada que las otras opciones terapéuticas. Pero obviamente, pues, naproxeno no es la única opción. Hay algunos pacientes que te responden muy bien a paracetamol, entonces paracetamol podría ser su opción también. Y no debemos olvidar intervenciones de estilo de vida. Acá incluye horarios de alimentación que se cumplen, ¿listo? El buen dormir, el no exposición a tóxicos como alcohol o tabaco. Y con este Simpal, pues, estamos haciendo como un abordaje que es integrativo de los pacientes en los cuales pensamos que cursan con una cefalea primaria tipo migraña. Listo, aquí voy a hacer como una pausa, voy a pasar a la sesión del chat a ver si hay alguna pregunta. Listo. Bueno, creo que a Abel Espinosa ya respondimos que el analgésico en el contexto de manejo abortivo agudo para la crisis que pueda ser autoadministrado sería el naproxeno, listo, pero en el escenario de la urgencia de atención primaria a nuestra población latinoamericana nos va muy bien con la dipirona, listo, entonces no debemos tenerle miedo a la dipirona, así leamos en algunos textos de que no se recomienda mucho y que preferiblemente usamos pues otros como por ejemplo el diclofenaco o el ketorolaco, que sí tiene mucha evidencia, pero pues no todos los centros lo tienen a su disposición. Sabemos que la dipirona es una molécula que no tiene las reacciones adversas tan frecuentemente vistas en otras poblaciones como en Norteamérica, que de hecho allá no se utiliza, pero por ejemplo hay una experiencia amplia y se recomienda manejo en nuestra población que pues tiene una buena respuesta. Listo. Saludamos también a Elía María Rodríguez Florencio, a Nairobi Arellano, a Ladies Palma, a Andrés Felipe Quintero. Bueno, aquí Andrés Quintero nos dice cuál es la utilidad, pero no especifica la pregunta, utilidad de qué. Y cuál es el impacto de identificar el sobreuso de analgésicos. Lo que sucede es que cuando tenemos uso excesivo de analgésicos, ocurre algo, y es que el uso excesivo de analgésicos puede ser causa de perpetuación de la cefalea o puede ser causa de cefalea por sí mismo. Entonces debemos identificarlo para intervenirlo, educar al paciente, porque a veces no es sencillo que deje el analgésico, porque él va a sentir que si no lo toma, pues va a estar peor. Y eso pues realmente lo que está ocurriendo es que desde el punto de vista fisiológico, si yo tengo uso excesivo de analgésicos, lo que voy a tener es una invaginación de los receptores y no voy a tener voy a disminuir la disposición de endorfinas y neurotransmisores propios para control de dolor. ¿Listo? Y Nairobi nos pregunta con qué frecuencia de uso analgésico se considera uso excesivo. Entonces, como les comentaba ahorita, dependiendo si es una molécula simple o combinada, pues se habla de que 10 a 15 días, más de uso de más de 10 o 15 días al mes, en los últimos 3 meses ya es un uso excesivo. Si nosotros le evaluamos y le preguntamos al paciente efectivamente cuánto toma, entonces van a encontrar que no es infrecuente que muchos pacientes digan, no, yo tomo 3, 5 o incluso todos los días medicamento para el dolor. Entonces ya ahí estaríamos ante un uso excesivo de analgésicos. Listo. Bueno, lo otro que ustedes deben tener en cuenta es cuáles son los criterios de migraña sin aura y migraña con aura. Listo. Entonces, migraña sin aura, y esto es súper importante, es que al menos 5 ataques o crisis de dolor, pues cumplan con estos criterios. Entonces, que estén alrededor entre 4 a 72 horas, cuando no están tratados o están tratados de forma subóptima, cuando la cefalea tiene al menos 2 de estas características, que sea localización unilateral, o sea, hemicraniana, que sea pulsátil. ¿Listo? Esta característica es súper importante y esto la diferencia de las otras cefaleas primarias. Que el dolor sea moderado o grave,
Esto también la va a diferenciar de la otra cefalea que es más frecuente en algunos grupos poblacionales, y que se agrave o se cause por actividad física. ¿Listo? Entonces, caminar o subir escaleras. Y que la cefalea esté acompañada por al menos uno de los siguientes: náusea, vómito o ambos. Y acá eso también es importante. Cuando yo hablo de migraña, yo debo cumplir esta característica, y es que tenga fotofobia y fonofobia. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces en la migraña sin aura? Como ustedes ven acá, y lo voy a resaltar, estas características que acabamos de ver, de que sea el tiempo, la característica del dolor y los asociados, pues deben ser al menos 5 ataques que cumplan estas características. O sea que si hay un paciente que, digamos, tiene 15 dolores de cabeza, pero de esos 15 dolores de cabeza, 5 cumplen estas características, ese paciente ya tiene migraña. Así los otros 10 ataques no cumplan las características completas. Y esto es importante porque eso no quita que el diagnóstico de migraña, porque un episodio no cumplió con estas características, pues ya haga que quitemos o que no planteemos el diagnóstico de migraña. Lo que acá es importante es que al menos 5 de esos ataques cumplan características migrañosas, y eso ya hace que el paciente tenga migraña, el diagnóstico, pues. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces puede que algunos episodios tiendan a ser parecidos a cefaleas tipo tensión, pero si el paciente ya ha tenido al menos 5 ataques con características migrañosas, ese paciente tiene migraña y no tiene migraña más tipo tensión. Tienes una migraña, y algunos de esos episodios no cumplen características migrañosas, pero si al menos 5 sí, ya su diagnóstico va a ser migraña. Cuando hablamos ya de migraña con aura, entonces mire que aquí cambia. Entonces acá ya son al menos 2 ataques que cumplan estos 3 criterios. ¿Listo? Que uno o más de los siguientes sea plenamente reversible en los síntomas de aura. O sea que si el componente es visual, si es sensorial, si es de habla, lenguaje o ambos, si es motor, si es de tallo o si es retiniano, debe ser reversible. Y pues hablábamos que esa aura generalmente pues va a ser entre 5 a 60 minutos. Entonces esto es lo que es el otro criterio, es que al menos 3 de las siguientes 6 características cumple al menos 3. Entonces lo uno es que sea al menos una aura que sea progresiva, gradual, y que dure más de 5 minutos. Que 2 o más de los síntomas de aura, si los tiene, o sea, si por ejemplo es visual y luego sensorial de otro tipo, pues que sea eh, sucesivo, ¿listo? No necesariamente pues debe ser de presentación paralela, ¿listo? Que sea unilateral, al menos uno de esos síntomas de aura, y que al menos uno de esos sea de características positivas, o sea, que se presente como uno adicional y no como un síntoma negativo o como la pérdida de la función, ¿listo? Y que esa aura se acompañe o se siga de cefalea en los siguientes 60 minutos. Entonces, ejemplo, si yo inicio, me dura más de 5 minutos el cambio sensorial, y dentro de la siguiente hora, al inicio de esa, yo ya empiezo a presentar dolor de cabeza, pues eso haría que yo piense, listo, es una aura y está asociada con dolor de cabeza, y esos episodios cumplen al menos una característica para pensar en migraña, entonces sería una aura migrañosa. Y esto que siempre va a estar en la clasificación internacional de cefaleas, en su tercera versión, y es que no cumpla criterios para otra cefalea diferente a la que yo estoy pensando, que en este caso sería la migraña. Listo, entonces acá hago una pausa porque aquí ya vamos a cambiar de tema. Ok, bueno, listo, ya quedó claro entonces para Andrés. Ahora saludo a Roberto. ¿Qué tan cierto es que en ocasiones se puede tener migraña asociada a una cefalea por tensión? Esta pregunta es importante y la voy a mostrar acá en pantalla para todos. Entonces Andrés nos pregunta, ¿qué tan cierto es que en ocasiones se puede tener migraña asociada a una cefalea por tipo tensión? Listo. Sí es cierto, no es lo más frecuente, y lo que debemos hacer es muy juiciosos en aplicar los criterios. Listo, saluda a Leonardo Robles. Entonces, lo que acabo de decir en este instante es, yo para decir que tengo migraña, tengo que cumplir los criterios. Y esos criterios, pues depende si es con o sin aura. Pero como ustedes vieron ahí, de todos los ataques que yo tenga de dolor, no quiere decir que todos los ataques tengan que cumplir las características de migraña. Lo que me dicen los criterios es que al menos 5 de todos mis ataques, que esos, por ejemplo, si yo tengo, un ejemplo, 15 ataques de migraña al mes, pero de esos 15 solamente 5 cumplen características migrañosas, yo tengo migraña, ¿listo? Pero si los otros 10 ataques no cumplen características de migraña, pero dentro de sus características hay unas que parecen ser migraña, pero no cumplen todos los criterios, yo tengo migraña. Pero si alguno de esos episodios pareciera tipo tensión, para mí lo que va a primar es el diagnóstico de migraña, que sí lo estoy cumpliendo en al menos 5 episodios. ¿Listo? Ya si yo hablo de que puedo tener una tipo tensión, eso no sería como lo más frecuente ni lo más usual, porque mi cefalea de fondo pues va a ser la tipo migraña. Lo que sí yo debo identificar es si hay algún perpetuador, que en este caso podría ser el cursar
con el uso excesivo de analgésicos, que sería una causa secundaria de cefalea, pero que me está perpetuando la cefalea primaria, que en este caso sería la migraña. Listo, Bel Espinosa nos dice, una migraña se puede confundir con un ACV. Entonces sí, se puede confundir y de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales que puede llegar a ser difícil en el escenario de urgencias y que ustedes pueden llegar a vivir, y es paciente que no sabíamos que tenía migraña, que él no había identificado y que el debut probablemente sea con un aura. Y como vimos, esas auras, si bien lo usual es que sea de síntomas positivos, puede que en alguna de esas presenten síntomas negativos o que sea un aura o una migraña con paresia, ¿cierto? Que sería como lo más clásico para uno decir, probablemente está cursando con un síndrome neurovascular agudo, pues en este caso tipo ACV. Entonces sí podría llegar a confundirse, pero en ese escenario, si ustedes llegasen a hacer una intervención pensando más en ACV que en migraña y que al final termine siendo migraña, pues no está mal si termina trombolizando y se terminan dando cuenta después que era una migraña. ¿Por qué? Porque es preferible que hayan trombolizado pensando en ACV y que luego, cuando terminan como en el interrogatorio, porque a veces en la urgencia no tenemos la información inmediata de calidad, pues se dan cuenta que era una migraña. ¿Por qué? Porque pues, la tasa de complicaciones, si intervienen pensando en ACV y no era una ACV, no es tan alta, y sí hay que dar el margen de beneficio para que el paciente reciba el mejor tratamiento cumpliendo con nuestra frase famosa que es tiempo de cerebro, ¿cierto? Pero así como tiempo de cerebro para ACV, también el tiempo de cerebro para migraña. Entonces, ¿qué sí quisiera, y es por lo cual ustedes están en este diplomado, es que ustedes atiendan y sean mejores médicos? Entonces, si a ustedes les llega una paciente que tiene migraña, que está con un estado migrañoso, que está con su crisis de migraña, ella ya se tomó su medicamento en la casa, no mejoró, ustedes deben ser diligentes con esa paciente y deben hacer el tratamiento como vieron en el módulo. Entonces, pues hay que hidratarla, hay que darle su analgésico, y si tengo que usar algún otro medicamento, pues usarlo y tratar rápidamente a esta paciente, porque si no se va a perpetuar el dolor y esta paciente después va a estar en coma y va a ser una estancia prolongada en urgencias, ¿no? Y la otra conducta que tampoco es de muy buena calidad es como aplicarle el diclofenaco, aplicarle el medicamento, ni siquiera esperar que haya una mejoría o que el paciente diga, uy, ya me siento mejor, yo como que ya podría irme de la urgencia, y darle salida muy temprano. ¿Listo? Estos pacientes lo ideal es que los observemos algunas horas y que cuando les consideremos la salida, pues sean las mejores condiciones de cada caso particular. Listo. Luego tenemos que recordar lo de migraña crónica. ¿Listo? Entonces, migraña crónica se define como cefaleas, ya sea sugestiva de migraña o tipo tensión, que dure más de 15 días al mes por más de 3 meses. ¿Listo? Y que cumpla al menos estas características. Que ocurra en pacientes quienes han tenido al menos 5 ataques que cumplan criterios de migraña sin aura o que cumplan criterios de migraña con aura o ambos. ¿Listo? Entonces, ¿esto en resumen qué es? Pues que si yo pienso en migraña crónica, pues debe cumplir criterios de migraña. ¿Listo? Y si cumple criterios de migraña, pues debe ser con o sin aura. Si es con aura, es 5 episodios cumpliendo sus características, y si es, bueno, sin aura. Y si es con aura, al menos dos de estos 2 o 3 episodios cumplen con las características de sin aura y con aura. Y al menos más de 8 días al mes en más de 3 meses para migraña sin aura o migraña con aura en paciente que esté o haya usado o mejore pues con triptanes o derivados del ergot. Entonces, para que no se compliquen y para simplificar esto, pues básicamente es más de 15 días de dolor al mes por más de 3 meses ya es crónico, tanto para migraña como para tipo tensión, y no nos complicamos. Migraña, este artículo es bueno, si quieren tómenle el pantallazo, que es el de Nature Review Neurology. Ellos tienen una serie de simplificar, como decir, migraña en 10 pasos, Guillain-Barré en 10 pasos. Entonces, en el caso de migraña, ellos nos dicen, ¿cuándo debemos sospecharlo? Entonces, dolores recurrentes de cabeza, moderados a graves. Si tienen auras visuales, si hay historia familiar de migraña y si el inicio de los síntomas está alrededor de la pubertad. Entonces, con eso ya yo debo estar pensando en mi mente, migraña, cefalea primaria. ¿Cómo lo diagnostico? Pues debo hacer una buena historia clínica, debo aplicar los criterios. Entonces, acá lo que recomendamos es no necesariamente tienen que sabérselos, pero sí tenerlos a la mano. Entonces, su celular, esa es la mejor ayuda cognitiva. Hay que considerar los diagnósticos diferenciales. Siempre es importante al menos 3. Hay que examinar al paciente y excluir otras causas, si pues es lo que estamos pensando. Y solo usar neuroimagen cuando esté pensando en una cefalea secundaria o tenga una bandera roja claramente establecida. ¿Listo? Y bandera roja no es necesariamente decir, pues porque tiene esto, entonces hay que hacer la neuroimagen. No, tengo que confirmar que esa bandera roja tenga una validez. Listo. Y ya centrándome en el paciente, pues lo que debemos es educarlo, explicarle, que el paciente entienda que la migraña es una condición neurológica crónica, que lo va a acompañar, que probablemente haya
un periodo de tiempo en el cual pueda estar con pocos episodios en cuanto a intensidad y frecuencia, pero eso no quiere decir que no tenga migraña. Y debemos establecer el manejo terapéutico y de seguimiento que requiera cada paciente. Desde el punto de vista de manejo agudo y preventivo, pues en agudo, lo primero, línea va a ser los AINES. La aspirina, bueno, el ácido acetilsalicílico efervescente, realmente tiene una muy buena acción en los episodios de crisis, entonces no deberíamos dejarlo a un lado. El ibuprofeno y el naproxeno pues son una muy buena opción también. De segunda línea tenemos los triptanes. En Colombia tenemos una particularidad y es que los triptanes, si bien son lo mejor, tienen buena evidencia como primera opción, y sobre todo en la urgencia, que es cuando el paciente ya ha tomado el AINE, pues porque lo tiene acceso libre en casa y muchas veces se automedica. El lío con el triptán es que no siempre lo tenemos disponible y no tenemos las presentaciones que tienen la mejor acción rápida. Entonces acá usualmente lo que tenemos es sumatriptán. Tenemos temporadas en las cuales tenemos solmitriptán, que es vía nasal, y naratriptán, pero hay veces que no los tenemos disponibles y se acaba el stock nacional. Entonces por eso nosotros en Colombia no somos tan usuarios de triptanes, entonces saltamos generalmente a otras opciones y muchas veces los pacientes terminan en la urgencia, ¿no? Bueno, de tercera línea tenemos ditanes y gepantes. Esto se plantea y ya pues están en aprobación. Entonces lo que nos han dicho las casas comerciales es que están llegando probablemente gepantes hacia el segundo semestre de este año. Entonces tendríamos ya otra opción para hacer acá manejo. Y hay medicamentos ayudantes, generalmente domperidona y metoclopramida. Metoclopramida tenemos que, si bien lo usual es que lo usemos para náuseas y emesis, en la migraña pues va a tener también un efecto 5-HT, serotoninérgico, que nos va a funcionar en esa vía de activación central. Entonces, aún si no tuviéramos muy sintomático el paciente por náuseas y emesis, pues igual como en neurología lo usamos también por su efecto a nivel central. En preventivos, pues generalmente lo vamos a usar pacientes que tengan cefalea crónica o episódica de alta frecuencia o que tengan mucho compromiso de su funcionalidad. Generalmente los que ustedes van a usar pues va a ser el propanolol. Generalmente la dosis es de 80 miligramos hacia arriba por estudios, pero para nuestra población latinoamericana son mucho más susceptibles y tienen buenas respuestas a dosis, arrancando alrededor de los 40 miligramos y por máximo 80 miligramos, porque ya a dosis mucho más altas, la tolerancia y los síntomas de potencia ortostática pues hace que el paciente no siga el manejo. Entonces, siempre la recomendación preventiva es arrancar por la dosis más baja y titular. ¿Listo? También tenemos otras opciones dentro de beta bloqueadores que podemos ayudarnos porque muchos pacientes también están polimedicados, entonces metoprolol, atenolol, bisoprolol, candesatán, topiramato, ¿listo? De segunda línea tenemos amitriptilina, el valproico, y en tercera línea, y disponible en nuestro país, pues tenemos los anticuerpos monoclonales CGRP, entonces tenemos el galcanezumab, perenumab. Y ya el manejo en poblaciones especiales, pues hay unas consideraciones, por ejemplo, en población adulta mayor, entonces siempre en ellos tenemos que descartar que no sea una causa secundaria, o sea, una bandera roja, que no haya comorbilidades, listo. Muchas veces las comorbilidades pueden ser factores perpetuadores del dolor de cabeza. Y en adolescentes y niños debemos ser muy cuidadosos, sobre todo porque la presentación clínica en ellos pues no es la usual, o sea, no sea como la migraña, sino que podrían pasar, por ejemplo, como dolor abdominal crónico persistente, cinetosis y otra sintomatología, que posteriormente va a ir modificándose y ya se va a ir estableciendo hacia la pubertad como migraña propiamente. ¿Listo? Muchas veces en niños el solo descanso y estar en un lugar quieto, tranquilo y sin iluminación va a ser suficiente y van a tener muy buena respuesta a AINES y también en ellos se consideran los preventivos. En mujeres en edad fértil y en lactancia, pues el manejo agudo de la recomendación sigue siendo el acetaminofén y si no es necesario, pues no hay que usar tantos medicamentos en esta población. Listo. Acá en este escenario sí lo recomendado es que si ustedes identifican una migraña o una paciente embarazada, pues que la vea el neurólogo. Ahí sí no haríamos recomendación porque pues hay unas consideraciones muy especiales de cuáles son los medicamentos que sí no deberíamos usar. Y en el contexto de la cefalea asociada con el ciclo menstrual, pues lo que podríamos es usar justo cuando identifiquen que va a llegar el ciclo, pues hacer un uso 3 a 5 días, lo que alcancemos a identificar tempranamente que va a iniciar el ciclo menstrual, pues usar un AINE. En este caso, pues el más recomendado sería el naproxeno o el ibuprofeno. Y ya si esto no funciona, sí considerar pues un triptán. Y pues esto nos va a ayudar mucho como a ganar días de no compromiso funcional. Listo. El manejo y el seguimiento. ¿Qué va a ser acá importante? Es que el paciente entienda que es una condición crónica
que debe estar en seguimiento, que debe tener un diario de cefalea, que debe notificar si hay cambios en cuanto al patrón y tipo de dolor, porque eso pues probablemente nos vaya a decir si efectivamente hacer una bandera roja o si simplemente su migraña se está modificando con el pasar del tiempo. En el estado migrañoso, pues es claro, y es que primero, pues debe ocurrir y debe considerarse en un paciente que ya tenga diagnóstico de migraña, ¿listo? Que dure más de 72 horas, ¿listo? Y que el dolor o los síntomas asociados son claramente debilitantes, ¿listo? Y lo otro que ustedes deben tener claro es que se acepta que si, listo, tiene más de 3 días de dolor, pero ese dolor mejora en hasta 12 horas relacionados, ya sea porque duerme o porque usa medicamentos, eso no hace que se quite el diagnóstico de estado migrañoso, ¿listo? Y en caso de que sea de síntomas no tan intensos, ¿listo? Pues probablemente estaríamos más como una migraña más que un estado migrañoso, porque pues no, lo que es claro acá es que debe ser debilitante y de intensidad grave. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra intervención en estado migrañoso? Lo más importante, y esto yo sé que a veces es difícil conseguirlo en urgencias, pero es reposo, ambiente y temperatura adecuada. Esto es fundamental. O sea, no es posible que ustedes pongan la dipirona, pongan la metoclopramida, pero no hidraten al paciente. O sea, pero hidratar es ser generosos, o sea, bolos de 500 a 1000, dejarlos a 80 o 100 cc hora, a horario, 24 horas, es una muy buena opción en estado migrañoso. Observarlos, no darles salidas tempranas, sino dar salidas luego una observación y estar muy seguros ya de que el paciente está en una mejor condición. Debemos hacer manejo de la anosis y la emesis. Esto que es súper importante y es no mezclar el mismo mecanismo de acción, sino tratar de hacer un manejo multimodal. Esto sí es súper importante y es no indiquen el tramadol, no indiquen ningún opioide en migraña, en cefalea, ¿listo? Porque no les va mejor y tenemos muchas otras opciones que tienen más evidencia y que tienen mejor respuesta. ¿Qué debemos siempre hacer en la urgencia? Electrocardiograma, función renal, función hepática, descartar que no haya coagulopatías, que el paciente tenga anticoagulado, tenga alergias o interacciones antes de iniciar los medicamentos, ¿listo? Esto está dentro de la recomendación de Acta Neurológica Colombiana en el consenso de manejo de estado migrañoso y es observa al paciente 24 horas y que esté con mejoría de síntomas antes de darle alta. ¿Listo? ¿Esto qué va a mejorar? Uno, la sensación de haber sido atendido, de haber sido bien tratado, de haber sido bien manejado y sobre todo nos va a evitar que haya la reconsulta, que eso como indicador para urgencias pues hace que nos baje mucho la calificación. Listo, entonces acá voy a hacer pausa y nos pasamos al chat. Saludamos ahora a Elena Ramos y a Karen Tatiana Villarreal. Listo, no hay pregunta, entonces voy a avanzar. Bueno, pero entonces cefaleas primarias ya vimos, 4 a 72 horas, duración de la cefalea, unilateral, moderada grave, pulsátil, con fotofobia, fonofobia, náusea, emesis, y que se agrava con la actividad física. Esto es migraña hasta que no se demuestre lo contrario. Si dura de horas a días o no mejora, es bilateral o circunferencial, o lo que se conoce acá como en casco, es leve a moderada, es tipo presión, y ocasionalmente puede estar con fotofobia o fonofobia, pero no ambos, ¿listo? Puede que a veces tenga náuseas leves, ¿listo? Y no se agrava con la actividad física, esto es una tipo tensión hasta que no se muestre lo contrario. Y si dura entre 15 a 180 minutos, es unilateral, con compromiso orbitario, supraorbitario y o temporal. Es grave o muy grave, ¿listo? Es ipsilateral a cefalea con síntomas autonómicos. Y contrario a las anteriores, lo que vemos es que el paciente se muestra inquieto, como agitado, pues esto es una cefalea clúster o una en racimos hasta que no se demuestre lo contrario y tenemos que actuar en consonancia. Listo, en la cefalea tipo tensión también tenemos criterios diagnósticos y aquí ¿qué decimos? Listo, que dure entre 30 minutos a 7 días, listo, que sea bilateral, que sea tipo presión, que sea leve a moderada y que no se agrave con la actividad física y que se cumpla el no tener náuseas o emesis o tener fotofobia o fonofobia, pero no ambos. Se considera episódica si tiene más de 10 episodios en menos de un día al mes en promedio y crónica si tiene más de 15 días al mes por más de 3 meses. O sea, lo que les dije, para que no se compliquen, siempre piensen crónico más de 15 días por más de 3 meses y ya, tanto en hipotensión como en migraña. Las trigémino autonómicas, lo que nos va a diferenciar de una u otra, más allá de las características clínicas, es la temporalidad. Entonces tenemos la migraña continua, ¿listo? Pues como su nombre le indica, pues miren que puede durar, pero no, el paciente no baja a cero en intensidad de dolor, como si ocurre, por ejemplo, en la clúster o de racimos.
que tenemos episodios breves, muy intensos de dolor, pero con mejorías, ¿listo? O sea, hasta cero, o sea, no dolor. En la hemicrania paroxística, miren que se diferencia de racimos porque son periodos aún mucho más breves, o sea, acá hablamos de 2 a 30 minutos, mientras que en la clúster hablamos de 15 a 180 con usuales de 30 a 60 minutos. Y en el Zunzuna, pues son aún más breves, o sea, estamos hablando de 5 a 600 segundos, ¿listo? O sea, en promedio de 10 a 120 segundos, estoy diciendo esto a menos de 2 minutos. Y miren, o sea, puedo tener chun, 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 chun. Aquí, ¿cuántos cuento? 3, 6, 9, 12, 15, 18. O sea, 18 episodios en 36 minutos, pero menores de 2 minutos. Entonces, esto es lo que me ayuda a diferenciar si tengo una hemicrania continua, una paroxística, o una en racimos o un Zunzuna. Dentro de los diferenciales, entonces acá, de la anterior era muy gráfica, esta es como más clásica, tipo tabla, pero es lo mismo, miren. O sea, la duración es lo que me ayuda mucho a diferenciar. Y las características, tenemos la posibilidad acá en Colombia ya de la indometacina, solo que también como que por temporada se nos acaban las reservas en la administración de los distribuidores, pero por ejemplo la hemicrania continua es una que responde completamente a indometacina, ¿listo? Igual que la hemicrania paroxística. Entonces muchos lo que hacen es diferenciar los respondedores y los no respondedores a indometacina. Entonces, por ejemplo, ¿cuál no va a responder a indometacina? Pues la de racimos, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de tener indometacina en nuestro centro de atención, pues lo que nos va a quedar muy fácil es darle la indometacina, y si responde, pues van a ser las triginotómicas respondedoras a indometacina, y si no responde, pues va a ser las no respondedoras. Pero como a veces no tenemos este recurso, lo que tenemos es que pensar por clínica, como duran los episodios, tratar de ir a decir si racimos o no, porque si racimos, pues le voy a hacer la intervención con el oxígeno y con los triptanes, y si no, pues voy a pensar entonces en verapamilo, por ejemplo. Si es un Zunzuna, probablemente este me va a responder muy bien con la motrigina, ¿listo? Y si es la micrania paroxística o la micrania continua, para responder a indometacina, y pues la idea es poder conseguir la molécula. Les traigo también este que usualmente puede ser un diferencial importante, y sobre todo en su presentación episódica, ¿listo? O paroxística, que es la neuralgia del trigémino. Entonces, la característica del dolor va a ser un dolor neuropático, generalmente se describe como lancinante. Lo más usual es que sea hacia B2 y B3, pero a veces puede comprometer B1 y a veces puede comprometer todas las ramas. Acá lo que es importante es poder definir si es idiopática, si es clásica con compromiso pues, de asa vascular, o si es secundaria a algún proceso extrínseco de efecto de volumen o neoplásico. Estos van a responder, y generalmente el manejo que ustedes van a poder instaurar, y sobre todo porque en estos pacientes no se van a aguantar el dolor para esperar a llegar al neurólogo del manejo, pues es que ustedes le inicien la carbamazepina. El punto es que la carbamazepina pues, debe ser iniciada a bajas dosis, estoy hablando media tableta, las tabletas vienen de 200 miligramos. ¿Por qué? Porque esto generalmente tiene efectos adversos como ataxia, y esto a los pacientes generalmente pues no lo toleran bien. Entonces, por eso hay que explicarles y decirles que el dolor no se les va a mejorar iniciando el medicamento, sino que el medicamento probablemente le va a tomar varios días para empezar a ellos a notar algún efecto. ¿Listo? Y que nos toca titularlo al alza según tolerancia. Hay otras causas de dolor, entonces causas dentarias, sinusales, de glándulas, de la ATM. Hay otras causas de dolor neuropático, porque también tenemos neuralgias del glosofaringeo, neuralgias del nervio intermedio, tenemos neuralgias postherpéticas, postraumáticas, neuropatías trigeminales dolorosas, odontalgias atípicas, síndrome de boca ardiente, ¿listo? Tenemos otras cefaleas que también van a ser diferenciales de la neuralgia del trigémino, que generalmente son las trigémino-autonómicas, pero acá esto lo vamos a diferenciar fácilmente por las características de cuánto duran los episodios, ¿listo? Acá entonces esto nos ayuda como a diferenciar el Zunzuna de la neuralgia del trigémino episódica o paroxística, y es que generalmente los síntomas autonómicos en la neuralgia del trigémino no son tan frecuentes, ¿listo? Generalmente está entre segundos a 2 minutos, generalmente no se compromete tanto la rama B1, generalmente son menos frecuentes los ataques por día, y generalmente hay un periodo refractario, ¿listo? En la neuralgia del trigémino. Y acá pues la pregunta que me hacían y era cómo hago el diagnóstico de una cefalea por uso excesivo analgésico. Entonces generalmente es una cefalea que ocurre por más de 15 días al mes en un paciente que ya tiene una cefalea previa. Para hablar de sobreuso regular, pues tengo que tener un consumo en más de 3 meses. O sea que resumiendo, es pacientes con uso excesivo analgésico son más de 15 días al mes por más de 3 meses. ¿Listo? O sea que esto básicamente se va a parecer mucho a lo crónico. O sea, consumo crónico analgésicos. Se hace una diferenciación si hablamos de más de 10 días o más de 15 días por mes. Entonces, más de 15 días por mes son las moléculas simples, hablamos de acetaminofén y AINES, y las moléculas complejas o combinadas,
que incluyen tritanes, ergots, opioides, medicación que combine, por ejemplo, aspirina con acetaminofén, con cafeína o estos comprimidos que vienen combinados. En estos se habla de que no necesito solamente más de 10 días por mes, por más de 3 meses para hablar de cefalea por uso excesivo de analgésicos, y cuando son los simples, o sea, la acetaminofén y los AINES, son más de 15 días. Listo. Cuando yo tengo una cefalea que es crónica y que es diaria, lo primero que debo pensar ¿es migraña? ¿Es cefalea tipo tensión? ¿Es una cefalea persistente de nuevo? ¿Es una migraña continua? ¿Es una cervicogénica? ¿Es una neuralgia occipital? ¿Listo? Y estos van a ser los 6 diferenciales que debo tener en cuenta cuando es una cefalea crónica diaria. ¿Cómo hago la diferencia entre episódico y crónico de migraña? Pues muy simple. Crónico de más de 15 días al mes por más de 8 días de migraña al mes. Y la episódica es pues, que tenga menos que la crónica, o sea, menos de 15 cefaleas o menos de 8 episodios de migraña por mes. ¿Listo? Acá en esta nos incluyen esta cosita y es lo de la migraña, o sea, que sean episodios típicos migrañosos. Cuando hablamos de crónico, realmente nosotros hablamos de días de cefalea. Entonces, cuando hablamos de días de cefalea son 15 y estos es cualquiera, sean o no típicos migrañosos. Pues, para hablar de crónica propiamente migraña. De banderas rojas, pues no voy a repetir porque pues, esto lo vieron en el SNUP 10 con sus profes del módulo, pero pues no olviden que cefalea en trueno, pues debo pensar en vascular, si hay una obra típica, si hay un trauma, si es progresiva, el dolor, y el examen físico que también me va a decir qué corresponde. De ayudas, y esto sí es súper importante, es no olvidarse, el diario de cefalea es súper importante, el calendario de cefalea, el cuestionario para hacer tamizaje, que fue el que les mostré de si hay náuseas, de cómo es la característica del dolor, y si esto compromete o no su funcionalidad, pues debo de pensar en primaria y en este caso pues migraña. En los adolescentes, generalmente, pues yo debo tener en cuenta que si bien podría ser pues, lo típico, no debo olvidar también lo neurooncológico, ¿listo? Y pues probablemente en esta población, si es su debut y es un dolor muy intenso, pues sí debería pensar en una neuroimagen más temprano que, por ejemplo, población adulta. En el adulto mayor, entonces pasa igual que en los extremos de la vida con muchas patologías. Y pues si bien podría ser una migraña que no había sido diagnosticada y ahorita el paciente está otra vez teniendo sintomatología, lo que debo siempre descartar en población mayor es las banderas rojas y las causas secundarias de dolor de cabeza. En ellos no debo olvidar una que es muy importante, es la artritis de células gigantes. Entonces siempre debo mirar la línea de implantación a nivel pues, auriculotemporal. Y acá pues volveríamos al algoritmo. Entonces ya con toda esta información, pues lo que quería dejar finalmente es importantísima la historia. O sea, si ustedes no tienen una buena historia, pues no van a saber cuántos son la duración de los episodios, no van a saber las características, no van a saber los asociados. Y si no saben eso, pues no van a poder clasificarlo. Entonces, si ustedes no clasifican bien, pues van a terminar deshaciendo o pensando en que ese paciente hay que remitirlo a que le hagan una neuroimagen, pero esa no va a ser la conducta. La conducta es si ustedes lo examinaron, le preguntaron y documentaron bien y están súper seguros que es una cefalea primaria y que en este caso es una migraña que es lo más usual, una tipo de tensión, pues lo tratan, lo manejan, le dan tranquilidad al paciente. O sea, algo que es fundamental y es el paciente acude a ustedes y pues nosotros como tal que somos médicos, porque todos somos médicos de base, es porque ese paciente no logró resolver su problema y acude a alguien que él considera que sabe más que él y que le puede ayudar. Entonces, en el fondo, realmente un paciente va donde uno es porque está confiándole a uno su problema para tener una solución. ¿Listo? Entonces, ese paciente probablemente, si ustedes están en su rural, si trabajan en un sitio donde no es fácil llegar a un centro de alta complejidad, pues no pasen sufrimientos con su paciente. Y si ustedes identifican que es una migraña, pues es una migraña y ustedes pueden dar el manejo inicial y pues después obviamente que lo remiten y que va a tener otras intervenciones, pero ustedes van a poder intervenir tempranamente y mejorar su dolor. Y darle como la tranquilidad de que si es una cefalea primaria, pues no necesita una imagen, no necesita una tomografía, no necesita una resonancia, no necesita que lo vea el neurólogo ya, o sea, inmediato. Pero pues obviamente lo va a ver después. Pero pues ya ustedes ahí como que ganan confianza ustedes y dan confianza al paciente de que pues con buena historia, con buen examen y que no hay nada neurológico focal, pues es una cefalea primaria y como tal pues la vamos a intervenir. También algo que preocupa mucho cuando llegan los pacientes es en estado migrañoso. Entonces, si ustedes hacen adecuadamente el abordaje y dicen, no, para mí eso es un estado migrañoso, el paciente ya tiene migraña o las características son plenamente de migraña o de cefalea primaria y creo que tiene un estado migrañoso, trátenlo como tal. No se pongan a esperar resultados de exámenes de paraclínicos, sino inicien manejo, traten y que su paciente está mejor. O sea, el dolor realmente es algo que no se debe menospreciar. Y lo otro es que el dolor es subjetivo. Entonces, tal vez el paciente de ustedes lo vean y digan, ay, no, pues no parece que tuviera tanto dolor, no. Si el paciente dice, a mí me duele, a mí me incomoda y no me siento bien,
pues para ese paciente, así no parezca que no le duele desde su perspectiva, pues para él sí, y toca intervenirlo. Entonces, pues nada que hacer, nos toca tratarlo. Les dejo acá, pueden escanear si tienen alguna duda, pregunta y podría ayudarles, pues con todo el gusto responderé.